Muy buen día, en esta oportunidad se va a presentar el trabajo de investigación formativa con el tema de vertidos de hidrocarburos. Los alumnos integrantes del grupo son Apasa Velázquez Porvo Micaela, Loaiza Villena Jordi Rodrigo, Paravecino Valdés Angie, Rosas Cárdenas Helen, Tito Guzmán Caleb. Al docente el ingeniero Teodoro Guarguachipani y con el curso de contaminación de agua. Introducción. Los hidrocarburos son combustibles fósiles ampliamente utilizados alrededor del mundo como generadores fundamentalmente de diversas formas de energía, y estos están en la naturaleza gracias a la acumulación de biomasa durante millones de años. Y sin embargo es posible que su extracción genere contaminación en el agua y en los suelos, debido a que constantes derrames accidentales, los cuales son muy comunes en países productores. Y el sector de los hidrocarburos se ha expandido de manera importante en los últimos años, convirtiéndose en una pieza clave del crecimiento de la economía mundial. El consumo de energía, la exploración, las reservas y la producción han ido aumentando de manera considerable. Y en actualmente considerado como un motor de crecimiento económico en varios países del mundo. Debido a este crecimiento que también se ha tenido de los hidrocarburos, la contaminación ha sido de igual forma significativa, y los hidrocarburos impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera, iniciando una serie de procesos físicos y químicos simultáneos, como evaporación y penetración, que dependiendo del tipo de hidrocarburo, dependiendo de su temperatura, humedad, textura del suelo y cantidad vertida, que pueden ser procesos más o menos lentos, que los que ocasionan una mayor toxicidad, y generando de esta manera graves consecuencias ambientales tanto en la flora como en la fauna. ¿Qué es el agua, no? El agua es un compuesto formado por dos partes, ¿no? Que vendría a ser el hidrógeno y el oxígeno. Es por esto que se le conoce como la fórmula H2O. En una gota de agua hay muchísimas moléculas juntas. Cuando el agua fluye, las moléculas se deslizan unas sobre otras. Es por ello que el agua en estado líquido no tiene tal vez una forma definida, ¿no? Y es por eso que podríamos decir que tiene la forma del recipiente que lo contiene. El agua es el único elemento en la naturaleza que se encuentra en los tres estados. Ya vendría a ser el líquido, sólido y gaseoso. Cuando el agua es sometida a temperaturas menores de los 0 grados centígrados, las moléculas se sujetan entre sí y no pueden moverse. Es por esto que se puede formar un sólido al que llamamos hielo, ¿no? El vapor de agua es en estado de gas. Esto sucede cuando el agua se calienta, ya que las moléculas se van separando y pierden su peso, lo que les hace subir hasta las nubes e incluso a la atmósfera. Sin agua no podríamos llegar a vivir, ¿no? Es por ello que es necesario que tomemos conciencia de la importancia que tiene esta en el desarrollo de nuestra vida y que orientemos más esfuerzos para poder cuidarla. El ahorro de agua por parte de cada uno de nosotros es muy fundamental, ya que el desperdicio que se hace por individuo es muy alto, ¿no? Bueno, el agua en el medio ambiente. Las plantas necesitan agua para poder hacer la fotosíntesis. Los animales la necesitan para beber al igual que nosotros y que su organismo pueda realizar el resto de funciones. Pero no solo es por esto, sino que el agua también es un medio donde puede albergarse y vivir en muchísimos seres vivos, como por ejemplo animales, bacterias, plantas, protozoos, hongos, entre otros. Además, el agua ayuda a regular la temperatura, los climas que hay en el planeta. Es el sumidero del dióxido de carbono y nuestra fuente de oxígeno. También es el medio de transporte que lleva nutrientes a todas las zonas del planeta para que sean aprovechadas por todos los organismos. Y por supuesto, ¿no? Es fuente de energía que puede ser aprovechada para producir movimiento, electricidad y calor. Los vertidos de hidrocarburos. Desde el siglo XX, el petróleo es una materia fundamental para la economía global, por lo que su extracción y transporte constituye una actividad vital, y es justamente en esos procesos cuando a menudo se producen accidentes o malas prácticas de consecuencias devastadoras por el alto poder contaminante de esta mezcla de hidrocarburos. En los últimos 50 años se han producido al menos 130 derrames de crudo desde barcos petroleros y plataformas de extracción, que en algunos casos ha provocado alteraciones en los ecosistemas marinos y costeros, los cuales tardan décadas en recuperarse. En cuanto a la contaminación de hidrocarburos, durante las operaciones de explotación, extracción y transporte, los materiales pueden contaminar el medio ambiente circundante a través de filtraciones accidentales o deliberadas. Un informe reciente estima un total de 2,5 millones de lugares potencialmente contaminados en Europa, los cuales reportan cómo la industria petrolera es una fuente importante de contaminación del agua. Las actividades de perforación, extracción, conducción y transformación del petróleo en zonas petroleras han originado la contaminación del agua ocasionada por derrames, fugas, filtraciones y recortes de perforación desde hace más de 40 años.
Continuamos con los derrames y la problemática ambiental. Sabemos que el desarrollo de la población lleva consigo el consumo de recursos naturales renovables y no renovables, siendo el agua el más afectado. Los derrames accidentales a gran escala presentan un volumen significativo de contaminantes en todo el mundo. Lastimosamente son varios los ejemplos que se pueden citar. Entre estos está el derrame de Exxon Valdez en Alaska en 1989 y el derrame de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010. Catalogados como los dos peores desastres ambientales en la historia de los Estados Unidos, que aún están afectando a algunos de los ecosistemas marinos más productivos y vulnerables. Si tomamos como ejemplo el aceite, al ser un derivado del petróleo puede causar daños al medio ambiente a través de varios mecanismos, incluyendo la toxicidad asociada con la ingestión o absorción a través de las estructuras de la piel o respiratorias de la biota, la cual afecta el intercambio de gases, la regulación de la temperatura y el agotamiento del oxígeno por procesos microbianos asociados con la degradación de este derivado. También hablaremos sobre los factores que intervienen en la deriva de un hidrocarburo, lo cual dependerá de varios factores físicos y químicos y algunos externos como son la velocidad y dirección del viento, el rumbo de la corriente y el sistema de olas. La corriente transporta el vertido con el agua. En ausencia del viento, el hidrocarburo se moverá normalmente con la misma velocidad y en la misma dirección que la corriente. Es importante mencionar también que las olas ejercen una influencia menor sobre un vertido, ya que no inducen un movimiento considerable sobre el hidrocarburo derramado. Sin embargo, su efecto sí es importante en relación con la dispersión y el proceso de envejecimiento. Los principales damnificados de estos derrames de petróleo son la fauna y la flora del lugar. Los peces se envenenan al consumir presas con crudo y toda la cadena trófica queda afectada, pudiendo incluso llegar a afectar al ser humano. Las manchas del petróleo además obstruyen el paso de la luz, por lo que no se permite la fotosíntesis de las algas, alterando de forma importante el ecosistema submarino. También las aves y mamíferos marinos se impregnan de petróleo y acaban muriendo bien intoxicados o bien por hipotermia al quedar dañada la capa que les protege del frío. El vertido de crudo también produce daños notables en el paisaje costero, pero su carácter biodegradable permite que buena parte de esta pueda ser retirada. A través de la historia han ocurrido diversos sucesos que por el derrame de hidrocarburos han dejado graves consecuencias. Entre ellos tenemos la marea negra en el Golfo Pérsico. Esto sucede durante la Guerra del Golfo en el año de 1991. Se produce el mayor derrame de petróleo de la historia. Durante su retirada de Kuwait, las tropas iraquíes arrasaron cientos de pozos y barcos petroleros, provocando así el vertido de cerca de 1.8 millones de toneladas de crudo. La inmensa marea negra de más de 4.000 kilómetros cuadrados que se generó ha causado un profundo impacto en la vida marina y costera de los países de la zona. El hecho de que el Golfo Pérsico sea una masa de agua no muy extensa, semicerrada y poco profunda potenció el efecto contaminante. Tenemos también el hundimiento de la plataforma Deepwater en Horizon. En abril del 2010, una explosión en la plataforma petrolífera su semisumergible Deepwater Horizon, propiedad de Transocean pero a cargo de British Petroleum, causó un brutal derrame de más de 750.000 toneladas de crudo en el Golfo de México, además del fallecimiento de 11 trabajadores. Durante 3 meses el pozo estuvo vertiendo petróleo hasta que se logró cerrar. La marea negra afectó a más de 1.500 kilómetros de costa del sur de Estados Unidos, esto perjudicando a unas 8.000 especies entre aves, peces, tortugas, moluscos, crustáceos y mamíferos marinos. Luego hablaremos de Iztok 1, desastre petrolero en México. Esto sucede en 1979. El Golfo de México sufre otro dramático derrame de crudo, aunque esta vez fue la costa mexicana la más afectada, en especial el litoral de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, aunque también la costa de Texas resultó contaminada. El 3 de junio, una explosión de alta presión y el posterior reventón en el pozo exploratorio Iztok 1 de la empresa Pemex provocó el vertido de 530.000 toneladas de petróleo durante casi 10 meses. Según datos, la propia compañía, la mitad de ese crudo se quemó y otro 16% quedó evaporado. Y por último tenemos a Exxon Valdez, una catástrofe ecológica. Cuantitativamente, el derrame de petróleo Exxon Valdez, que sucedió en el año de 1989, no fue de los peores de la historia.
37.000 toneladas de crudo fueron vertidas, pero sus consecuencias sí fueron catastróficas. Intentando esquivar una zona de hielos glaciares, el buque ha colisionado contra el arrecife de Blake en Alaska, en medio de un paraíso de la fauna y la flora. Unas 250.000 aves marinas y alrededor de 2.300 nutrias de mar fueron las víctimas más notables, aunque también resultaron afectadas las poblaciones de focas, salmones rosados, orcas, águilas calvas e infinidad de invertebrados. Todo esto nos muestra que a través de los años han ocurrido diversos sucesos por causa de los vertidos de hidrocarburo y aún se siguen dando en la actualidad, como lo va a mostrar a continuación mi compañero. Daño ambiental en el litoral marino peruano causado por el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla. Un desastre ambiental de dimensiones hasta ahora incalculable, fue ocasionado por el derrame de petróleo ocurrido el sábado 15 de enero de 2022, cuando el ducto de descarga de la embarcación italiana Mare Dorium se rompiera, durante sus actividades de carga y de descarga del crudo en el litoral marino de la refinería La Pampilla. El objetivo de este estudio o informe fue realizar una primera aproximación del daño ambiental producido 30 días después del derrame de petróleo en la refinería La Pampilla. Y el esparcimiento del crudo registrado hasta el momento es de 1.740.000 metros cuadrados, producto del derrame de aproximadamente 12.900 barriles de petróleo. Aunque la empresa Repsol aduce que son unos 10.000 barriles o algo por ahí. Y al respecto, son varios efectos los que han intervenido. Y el más evidente es la poca capacidad que hubo para detectar la fuga de petróleo a fin de adoptar las medidas correctivas, Y los sistemas de control vienen válvulas que miden la presión, la hidrostática, lo que permite detectar si hay fuga. Tiempo de espera para la recuperación del litoral marino. Las escalas de tiempo y la importancia relativa de los procesos dependen de factores ambientales específicos del derrame, como por ejemplo la cantidad de petróleo derramado, las características físico-químicas iniciales del petróleo y las condiciones meteorológicas y del estado del mar. Y por ejemplo los hidrocarburos, como sabemos, son contaminantes no conservativos. Sus características físico-químicas cambian con el tiempo por efecto de la difusión, evaporación, la dispersión, la emulsificación y la disolución, que actúan así en las primeras etapas del derrame de petróleo, mientras que la fotooxidación y la biodegradación y la sedimentación actúan a más largo plazo y determinan así el destino final del petróleo derramado. Hubieron diferentes consecuencias. Por ejemplo, la contaminación producida por el derrame del petróleo ha causado un gran impacto sobre el ecosistema marino y especialmente sobre los recursos hidrobiológicos. Hasta el presente se sabe que 24 playas del Pacífico están muy contaminados y la zona impactada por el petróleo es de más o menos 714 hectáreas de mar afectadas y 180 hectáreas de litoral. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que los principales factores que evidencian la contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos son los derrames accidentales durante la exploración, extracción y transporte de los mismos. Al ser la explotación y extracción y transporte de hidrocarburos causantes de la contaminación del medio ambiente, es importante señalar la fitorremediación, que como una estrategia biotecnológica prometedora al momento de recuperar ambientes contaminados. Luego tenemos la fitorremediación, que son unas ventajas que destaca por ser un método apropiado ya para descontaminar los suelos y el agua de forma natural, con la ayuda de procesos biológicos de los ecosistemas y la energía solar, sin la necesidad de adicionar sustancias químicas que pueden llegar a ser más peligrosos que los mismos contaminantes. Y finalmente, se pudo conocer la afectación de los suelos y cuerpos del agua por derrames de hidrocarburos, y asimismo identificar las zonas que han sido afectadas en el transcurso del tiempo y las propiedades de la fitorremediación como estrategia biotecnológica adecuada para recuperar los ambientes contaminados con hidrocarburos.